Queridos hermanos, bienvenidos a su espacio Creciendo en la Palabra. Es un gusto poderles saludar. Hemos llegado a la última lección de este trimestre, la misión de Dios, mi misión. Y en esta ocasión hemos de estudiar la última lección que lleva como título El fin de la misión de Dios. Imagínate cuando estemos en el cielo. Quizá podemos escuchar las palabras del apóstol Juan cuando mencionó o cuando escuchó: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Dice como respuesta Juan, amén, sí ven, Señor Jesús. ¿Cuántos anhelamos que Cristo venga? Yo creo que ese es nuestro anhelo. Por eso somos adventistas del séptimo día, porque anhelamos vivir muy pronto con el Señor. Sin embargo, mientras estemos aquí, en esta tierra, tenemos una tarea, y es proclamar que Cristo Jesús viene pronto en gloria y majestad. Esa es nuestra misión. Así que en esta última lección que hemos de meditar en este trimestre del año 2023, yo le invito para que tomemos una decisión para vida eterna, comprometernos en el cumplimiento de esta gran tarea que el Señor nos ha encomendado, y así muy pronto disfrutemos con el Señor por toda la eternidad. En este espacio analizaremos entonces esta lección, el fin de la misión de Dios, en tres partes. La primera, la misión de Dios en el fin. La segunda parte, éxito en la misión. Y por último, misión completa. Le invito para que en el cuadro de comentarios pueda dejar sus reacciones a esta lección, pero también qué está haciendo ya en favor de proclamar el Evangelio. Así que le invitamos a dejar allí desde donde nos sintoniza, como también dejar su like o su corazoncito, si se puede, hágalo en el cuadro de comentarios. Vamos a orar, queridos hermanos, vamos a orar porque estamos listos para comenzar. Oremos. Nuestro Dios, le damos muchas gracias porque durante estos últimos sábados, en este último trimestre de este año 2023, tenemos la oportunidad de aprender y de comprometernos en el cumplimiento de la misión. En esta última lección que hemos de abordar, Señor, usted nos ha llamado a participar en esta tarea, proclamar que Cristo Jesús viene pronto. Queremos suplicarle que nos ayude a tomar decisiones para vida eterna. Podamos ser instrumentos para poder llegar a aquellas personas que tanto le necesitan. Acompáñenos en este espacio, por favor. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a una pausa y regresamos y presentaremos quiénes están con nosotros en esta mesa de estudio. Así que vaya al cuadro de comentarios y por favor escriba desde dónde nos sintoniza, como también qué está haciendo para comprometerse con la misión de Dios. Pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Creciendo en la Palabra. Le invito para que pueda memorizar el texto bíblico de esta semana que se encuentra en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 11 y 12, que dice: siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? En ese día, los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Así que ese va a ser el desafío para que usted también lo pueda aprender el versículo de memoria y lo pueda compartir con los miembros de su clase o también con los hermanos que le están enseñando la Biblia para que puedan memorizar el texto bíblico. En esta ocasión, en esta mesa de estudio nos acompañan dos pastores de nuestra asociación que sirven en diferentes distritos. Y quiero darle la bienvenida al pastor José Velasco. Pastor, bienvenido. Él es el pastor del distrito de Valle. Pastor, bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí compartiendo la lección con sus hermanos de la Asociación Metropolitana, los distritos que la componen. Y quiero aprovechar para saludar a aquellos hermanos que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas. Los hermanos que nos acompañan desde Chiapas, el sur del país, el centro, Querétaro, el norte, allá Monterrey y diferentes estados de la República que están con nosotros. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Bueno, el pastor José Velasco es la primera ocasión que nos acompaña aquí en este espacio. Pastor, deseando que el Señor le bendiga y que esta oportunidad de presentar la palabra a través de este medio pueda hacerlo muchas veces, pastor.
Bienvenido, Gracias. bienvenido. Y también está con nosotros el pastor José, el pastor Jaciel Mendoza, pastor del distrito de Texcoco. Pastor, es un gusto poder saludar. Muchas gracias, Pastor Isaí. Es un privilegio, hermanos, acompañarles nuevamente a través de un estudio nuevo de la Escuela Sabática. Realmente es el último estudio, así que gracias por la invitación y mandamos un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo desde diferentes partes del mundo. Saludos desde Colombia, saludos allá a Estados Unidos, saludos a Brasil, saludos a Perú y a los diferentes países también que nos están viendo a través de esta transmisión. Muchas gracias, pastor Jaciel. Pues, hermanos, es una bendición porque durante todo este año hemos podido llegar a sus hogares. Diferentes pastores estuvieron aquí en esta mesa de estudio. El pastor Francisco Ramón de Dios, el pastor Enoc Ramírez, el pastor Marco Montoya, como también el pastor David Marván. Diferentes pastores. Gracias a Dios porque a través de este medio en Creciendo en la Palabra podemos compartir con usted, y lo hacemos con todo el corazón, de los conocimientos que podemos obtener de la Sagrada Escritura. Gracias. Estamos terminando el año. Y tenemos que cerrar bien, cumpliendo con la misión de Dios. Y es que hemos de tener esta primera parte que tiene que ver con la misión de Dios en el fin. Ya anhelamos ir al cielo, ¿verdad? Como bien dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si fuera posible, el Señor utilizaría las piedras para que predicaran. Pero Dios nos ha llamado a nosotros, su iglesia, para poder compartir estas verdades, para poder hablar de que muy pronto el Señor restablecerá su reino. Y queridos hermanos, en este estudio hemos de hablar del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y pastores, y comienzo con usted, pastor José, ¿cuál es el mensaje del Apocalipsis para la humanidad en el contexto de la misión de Dios? Esto es muy interesante, porque como hemos visto durante las lecciones de escuelas sabáticas de este trimestre, hemos estado hablando acerca de la misión de Dios por salvar a esta humanidad. Esta humanidad que en algún momento de la historia se rebeló en contra de Él. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, pastor Isaí, encontramos que el centro del libro de Apocalipsis es la misión de Dios. ¿Cómo es que Jesús ha obrado y seguirá obrando a través de la historia para rescatar a su pueblo? Jesús es la fuente, dice la lección de escuela sabática, y el centro de Apocalipsis. Un libro que nos devela la manera en que Jesús trabaja a favor de nosotros. Amén. El pastor José ha mencionado que el centro es Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús para la humanidad que nosotros tenemos que experimentarlo y proclamarlo? Sí, Pastor Isaí, gracias. Quiero mencionar que la obra que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ha hecho por toda la humanidad es algo que no se puede describir. Es decir, nuestra mente, nuestras palabras están muy limitadas al gran sacrificio que nuestro Señor y Salvador ha hecho por nosotros. Y el Apocalipsis, pastor, hermanos, nos narra desde el capítulo 1 hasta el último capítulo 22, lo que el Señor Jesús hizo, está haciendo y hará en favor de nosotros. Quiero comentar en el versículo 3, porque se espera, ¿no?, que leamos Apocalipsis 1 del 1 al 7 y demás, pero en el capítulo 3, en el versículo 3, menciona lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. En ese sentido, entonces, entendemos que el que estudia la Biblia, el que la lee, el que la escucha y el que guarda, el que obedece lo que dice la palabra de Dios, entonces es llamado bienaventurado. Este trimestre hemos entendido que tenemos un llamado de parte de Dios y el Apocalipsis lo vuelve a reafirmar. Hay un llamado y somos bienaventurados, somos bendecidos si cumplimos con ese llamado que es proclamar el mensaje de salvación y de nuestro Señor Jesucristo. Correcto, entonces tiene que ver con la revelación de Jesucristo, tiene que ver con Jesús. Si podemos entender, queridos hermanos, el Apocalipsis tiene que ver con revelación de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Podemos seguir leyendo en el versículo número 5 que Jesucristo se presenta como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
Entonces, podemos ver que en el Apocalipsis se presenta Jesucristo, esta revelación. Y el mensaje, pastor, en Apocalipsis capítulo 14, que tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles, tiene que ver con el Evangelio eterno, ¿sí? Y pastor, recordando un poquito de lo que hemos aprendido durante estos últimos sábados, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa para usted el Evangelio? Para mí el Evangelio significa las buenas nuevas de salvación. Un Jesús que nos creó, un Jesús que nos rescató, que murió por nosotros, ascendió al cielo, intercede por nosotros y que va a venir por nosotros. Es muy interesante porque hablar del Evangelio eterno, eso quiere decir que es un Evangelio que se plasmó, que se ideó en la mente del Señor en un momento antes todavía que existiera la raza humana, como un plan de contingencia. Es un plan que no tiene ni principio, no tiene ni fin. Es un Evangelio que trasciende las edades, los tiempos, las culturas y que llega hasta nosotros hoy. Por eso es muy importante que como adventistas, como cristianos, entendamos que tenemos una misión que cumplir. Y la misión es compartir ese mensaje eterno, ese Evangelio eterno, que lo encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 14, del 6 al 12, ¿no? El mensaje de los 3 ángeles. Correcto. Entonces, queridos hermanos, tiene que ver con Jesucristo. El mensaje del fin del tiempo es Jesucristo. Jesucristo. Y saben, en este estudio también podemos notar que hay más involucrados en la misión, que tiene que ver el Padre y el Hijo. Pastores, ¿cómo se involucra la deidad en el cumplimiento de la misión? Sí, pastor, pues durante este trimestre estuvimos analizando el papel, la función de las 3 personas también de la Trinidad. Cada uno de ellos se involucra activamente en el cumplimiento de la misión. Y siempre es interesante que Dios nos da un ejemplo de lo que tenemos que hacer. No nos dice, hey, haz esto, sin antes Él hacerlo. Sería irónico, sería ilógico que la Trinidad nos proponga hacer algo cuando ellos no lo han hecho. Entonces, ¿qué hace el Padre? ¿Qué hace el Hijo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, el Padre está en el cielo, deseoso, ¿verdad?, de que podamos llevar a cabo el cumplimiento de la misión. El Padre se encuentra en el cielo, también Jesús se encuentra en el cielo, abogando, ¿verdad?, por nuestros pecados. Él es el sumo sacerdote, Él es nuestro abogado, Él es el que está perdonando, intercediendo activamente por cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo es el que está obrando en esta tierra. Por eso se menciona en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 en adelante, las 3 divinas personas de la Trinidad, y cada uno de ellos opera en favor del cumplimiento de la misión. En ese sentido, entonces, entendemos que también tenemos algo que hacer. No tenemos que estar dormidos, no tenemos que estar sin hacer nada, sino también como miembros de la familia real de Dios, somos llamados a cumplir el propósito de proclamar. Eso es muy interesante, porque así como lo mencionó el pastor Jaciel, la deidad nos da las evidencias de cómo trabajan en conjunto. Y me llama mucho la atención, ¿no?, la parte del día domingo de la lección de escuela sabática que presenta ese cuadro maravilloso, cómo es que del versículo 4 en adelante se menciona a las 3 personas de la deidad, ¿no? Se encuentra a Jesús como el centro del Apocalipsis, se muestra al Padre, que es el eterno, el que era, el que es y el que ha de ser, y se muestra al Espíritu Santo trabajando en medio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hay un pasaje muy lindo que me gusta, que podemos ver la manera en que se involucran allí las 3 personas de la divinidad en San Juan capítulo 14, versículo 1 y el versículo 15 a 16 y 17, ¿no? Solamente para mencionar, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. Presenta al Padre y se presenta a Él. Crees en Dios, crees en mí. ¿Por qué? Porque esa palabra creer, porque está involucrando al Padre en la acción misional de salvar a las personas. Si nosotros le creemos a Dios, vamos a creerle a Jesús. Y siguiendo con el pensamiento del versículo 15 en adelante, nos muestra también a la tercera persona de la divinidad, al Consolador. Y podemos ver también en el libro de Apocalipsis cómo es que las 3 personas trabajan conjuntas para la misión de salvar al ser humano. Ni uno de ellos se queda atado de manos, ni uno de ellos se queda indiferente. Y eso nos muestra, Pastor Isaí, Pastor Jaciel, la importancia que tenemos nosotros como cristianos de tener también una parte de acción en el cumplimiento de la misión. Nadie es ajeno a ella.
quizá pudiésemos pensar, como hablamos en lecciones pasadas, de buscar intermediarios, ¿no? Yo aporto económicamente, yo consigo material, yo hago esto para que otro haga la misión. No, esto nos involucra como personas. Si Dios, en su divinidad, en la deidad, las tres personas están comprometidas en la misión, nosotros estamos comprometidos con la misión también. Y saben, queridos pastores, podemos ver que en Génesis capítulo 1, podemos ver que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajan cuando se creó todo el universo, todo el mundo, el Señor estaba, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando crearon al ser humano, hagamos al hombre a nuestra imagen, estaban involucrados los tres. Así es. Y ahora en el fin del tiempo, en cuestión de la misión, están los tres, que salvar a la humanidad. Esa humanidad, ese establecimiento del reino que el Señor había hecho desde el Génesis, que lamentablemente el pecado obstruyó, que el pecado afectó, podemos ver, queridos, cómo Dios está actuando, cómo Dios quiere volver a establecer su reino, dar la continuidad. Pero hay algo muy interesante, queridos, porque el Señor dice, bueno, el Dios Padre es el que era y el que ha de venir. Vemos a Jesucristo que murió por nosotros, pero dice que con su sangre, y lo voy a leer literalmente como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo número 6. Voy a leer del 5 en la segunda parte y el 6 también dice así: al que nos amó, hablando de Jesucristo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. O sea, Jesucristo, al establecerse como humano, al venir como ser humano para salvar al ser humano, dice que con su sangre nos dio el título de reyes y sacerdotes. Lo mismo que el apóstol Pedro dijo, ¿no? El apóstol Pedro menciona en el capítulo 2, versículo número 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, queridos pastores, si el Señor con su muerte nos estableció como reyes y sacerdotes, ¿qué función tenemos en la actualidad? ¿Qué función tenemos en el contexto del tiempo del fin? Gracias, pastor. En la etapa medieval había reyes, ¿verdad? Y pertenecía toda la familia a la familia real, el hijo, el nieto, la esposa. Entonces, eran llamados como la familia real. Nosotros también somos llamados como la familia real, pero no porque pertenecemos quizá a algún linaje de algún rey, no, sino más bien porque pertenecemos a un real sacerdocio, a una nación santa, lo dice la Biblia, y a un pueblo escogido por Dios. Es decir, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Por eso entonces formamos parte del real sacerdocio y de la familia real. Son privilegios que tenemos como parte de ser hijos de Dios, pero ese privilegio no nos exenta del cumplimiento de la misión. Humanamente hablando, pues un príncipe tiene los privilegios que él quiere, ¿no? Y si él trabaja, pues está bien. Si no trabaja, también. ¿Por qué? Porque pues no le falta nada. Nosotros tenemos una responsabilidad con el rey. Le vamos a rendir cuentas al rey. Somos mayordomos del rey y al mismo tiempo somos hijos del rey. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Involucrarnos en el cumplimiento de la salvación para que otras personas sean también parte de esa familia real. No nada más es un llamado para ser exclusivistas, ¿no? No es un llamado nada más para, bueno, nosotros ya que conocemos la verdad, pero los demás no. Al contrario, el llamado es proclamar y enseñarle a otras personas que también pueden formar parte de ese real sacerdocio y de esa nación santa que Dios quiere que seamos. Ok. Esto tiene implicaciones muy interesantes, porque si Jesús murió por mí, y yo acepto a Cristo Jesús en mi vida como mi Señor y mi Salvador, dice el apóstol Juan, somos ahora ¿qué? Coherederos de la gracia. Somos parte de la realeza, como mencionaba el pastor Jaciel. Yo quiero mencionar algo más allá todavía, ¿no? Cuando un rey tomaba o adoptaba a alguien que no era de su linaje, encontraba alguna persona dentro de la población y tenía alguna cualidad que lo podía identificar y lo llamaba a ser parte de su familia, adoptándolo, adquiría las mismas prerrogativas que un hijo. Adquiría ciertos privilegios, pero también adquiría ciertas responsabilidades.
nosotros somos hijos de Dios por creación y por redención. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario no solamente nos da un estatus de adoptados, sino nos da el estatus también de príncipes, de reyes, pero con ello también conlleva la responsabilidad del sacerdocio. Esa responsabilidad del sacerdocio me lleva al libro de Génesis, cuando en aquel momento Abraham regresa de la guerra con el botín, se encuentra con el rey sacerdote. Un rey que es sacerdote. ¿Qué implicaciones tenía en el Antiguo Testamento un sacerdote? Lo vemos allí prácticamente en la ley de Dios, en lo que escribe Moisés. Las implicaciones del sacerdote era cumplir una misión de darle a conocer al pueblo que había salvación, perdón de sus pecados, una responsabilidad. Por lo tanto, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos convertimos en familia real, pero también nos convertimos en sacerdotes como una responsabilidad de llevar a otros el mensaje salvífico de Jesús. Tenemos la responsabilidad, por lo tanto, nadie queda exento. Tenemos los privilegios de reyes, de príncipes, como decía el pastor Jaciel. Somos príncipes con privilegios, pero también tenemos la gran responsabilidad de fungir como sacerdotes en intercesión para la salvación de las almas de los que se están perdiendo. Amén. Bueno, pues, queridos hermanos, al final de esta primera parte, hay algo que usted debe de entender. El Señor viene pronto en gloria y majestad. Esa es una gran realidad. Tenemos que prepararnos. Tenemos una responsabilidad. El Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajan en conjunto desde la creación y en este tiempo postrero para la salvación de la humanidad. Y nos involucran a nosotros. Por eso el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y como dijo el apóstol Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiere ir al cielo? Yo quiero ir. Y nosotros como pastores hemos decidido prepararnos y dar nuestra vida, nuestro tiempo al servicio de nuestro Dios. Pero también anhelamos, queridos hermanos, llamar a otros. No solamente podemos capacitar a la iglesia para que predique, también nosotros lo hacemos porque queremos estar en el cielo, porque queremos ver al Señor, porque tenemos una responsabilidad. Esta lección durante, la final y todo el trimestre se nos ha llamado. La misión de Dios no es para unos cuantos, es para todos. Y si el Señor murió por nosotros, si el Señor nos redimió de las tinieblas, nos sacó de la esclavitud del pecado, es porque desea salvarnos y porque desea utilizarnos para llamar a otros para que sigan a Él, a Cristo el Salvador. Le invito para que podamos continuar en este espacio, en Creciendo en la Palabra. ¿Qué aprendió en esta primera parte? Le invito para que lo escriba en el cuadro de comentarios. Y regresaremos entonces para estudiar la siguiente parte que tiene que ver éxito en la misión. Abordaremos este siguiente tópico después de esta pausa. Y le invito para que se quede aquí en Creciendo en la Palabra. Gracias por estar con nosotros en esta última lección. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Regresamos a su espacio Creciendo en la Palabra. Gracias por estar con nosotros y llegamos a la siguiente sección que tiene que ver con éxito en la misión. Queridos hermanos, en esta parte veremos el éxito de la misión de Dios es cuantitativo, es cualitativo. Bueno, ya lo analizaremos en los siguientes minutos. Gracias por estar con nosotros. Le invitamos de nuevo para que en el cuadro de comentarios coloque su conocimiento, conoce su reacción también, lo escriba y también pueda dejar su like a este video. Muy bien, el Evangelio tiene que ser para todo el mundo. Ya lo hemos abordado, Jesucristo es el centro, tiene que ver con el mensaje de la iglesia de Apocalipsis.
Pero ¿a quién es dirigido este evangelio? ¿Será que es a un grupo selecto? ¿Será que solamente aquellos que lo aceptan? Porque en Apocalipsis capítulo 13 podemos notar que en el versículo número 8, que adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice la Escritura que habrán moradores alrededor del mundo que adorarán a la bestia que aparece en el capítulo número 13. Pero por otro lado, queridos hermanos, la palabra del Señor nos deja que a pesar de que todo el mundo decida adorar en su libre albedrío que tiene a los agentes satánicos, este evangelio debe llegar ¿a dónde, Pastor José? A todos. Es interesante cómo lo delimita o lo marca o lo recalca el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, ¿no? Por lo tanto, id y predicar el evangelio, ¿a quién? A todo el mundo. Y es muy interesante la palabra que está allí, la palabra que traduce a todas las familias de la tierra, a todas las naciones, que es la palabra etnia. Y la palabra etnia se refiere a un conjunto de personas que comparten rasgos culturales, sociales, etc. Por lo tanto, cuando hablamos de compartir el evangelio, el mensaje de salvación, estamos hablando de que debe ir a todas las personas. Hemos hablado en lecciones de escuela sabática pasadas que el mensaje debe llegar tanto a la gente más pobre, la gente que puede ser despreciada socialmente, como a las personas más encumbradas de la sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de la misión, cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de ese evangelio eterno, debe llegar a todas las personas sin distinción. Y me llama mucho la atención también lo que dice Ezequiel capítulo 3, hablando acerca de que hay un mensaje que dar de amonestación, un mensaje que nos invita a que advirtamos tanto a los que creen en el Señor, pero con una ideología totalmente fuera del contexto nuestro, como aquellos que viven totalmente y abiertamente en rebeldía en contra del Señor. Amén. Gracias. Fíjense, pastores, que también Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 menciona que el evangelio eterno se da para predicarlo, y la Biblia lo recalca muy claramente, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, el llamado para predicar y proclamar las buenas nuevas de salvación es para toda nación, tribu, lengua y pueblo. No hay que excluir a ninguna persona, ¿no? Es decir, todas las personas, tanto de África como de China, como de Oaxaca, como de Chiapas, como de Sinaloa, también necesitan entender el mensaje de salvación. El amor de Cristo, hermanos, es para todas las personas. El plan de salvación y la salvación tiene que ver con salvar a todas las personas, porque Cristo vino a salvar a toda la humanidad. Lamentablemente, sabemos que no todos serán salvos, porque no van a aceptar a Cristo Jesús en sus corazones. Sin embargo, ese no es pretexto para decir, bueno, como no lo van a aceptar, entonces, pues, ¿para qué le predicamos? No. Nuestro propósito tiene que ser, nuestro objetivo, predicar aún sin importar la respuesta de las personas, ¿no? Porque el llamado es predicar y proclamar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, a todo el mundo. Amén. Saben, queridos hermanos, bien lo dice el apóstol Pedro, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el libre albedrío que Dios nos ha dado, Él anhela que toda la humanidad lo acepte, toda la humanidad lo reconozca como el Salvador, toda la humanidad pueda decidir adorarlo, porque ese es el mensaje de los tres ángeles, reconocer que el centro es Jesucristo, que lo reconozcan, que lo adoren, que le teman, que guarden sus mandamientos, como también podemos ver en Apocalipsis 14, 12, Pastor José. Así es. Me gusta mucho una línea que tiene aquí la lección de escuela sabática. Si eres un ser humano, Cristo murió por ti. Ahora, lo que sigue es, ¿cómo vas a responder a la invitación de Jesús? ¿Cómo vamos a responder a la muerte de Cristo Jesús? Por lo tanto, el evangelio tiene que llegar a todos. No hay distinción. Y ustedes, mis queridos hermanos, nosotros, cada uno individualmente tiene una parte primordial que cumplir en esta misión, de llevar este mensaje a todos, no solamente a unos, a todos. Al que te cae bien, al que te cae mal, a aquella persona que consideras que es una persona deplorable de la sociedad, a ese vagabundo, a esa persona encumbrada de la sociedad, todos tienen
la oportunidad de saber quién es Cristo Jesús y qué fue lo que hizo por ellos. Amén. Y saben, queridos pastores, cuando sea el día del juicio, todos vamos a ser llamados ante el tribunal. Todos. Daremos cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en la carne, sea bueno o sea malo. Y es que, queridos hermanos, puede ser que el Señor nos juzgue también por no haber hecho la tarea que nos correspondía. Claro. Entonces, este evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Esa es la tarea, ese es el primordial. Y si fuera posible, como lo mencioné hace un momento atrás, Dios permitiría que las piedras hablaran. Pero Dios desea que nosotros con nuestra voz, de diferentes formas, podamos proclamar este evangelio para que todo el mundo conozca. Ahora, pastores, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo podemos medir el éxito en la misión? O sea, si alcanzamos a las tribus, si predicamos, si bautizamos, si abrimos nuevas iglesias, o sea, en pocas palabras, si tenemos buenos resultados en cantidad, ¿eso es tener éxito en la obra de Dios? Bueno, eso tiene que ver con cumplir la misión de Dios, porque el Señor nos mandó a predicar, a ser discípulos y bautizar también a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos podemos ver tentados a solamente decir, bueno, a mayor cantidad de bautismos, más éxito, ¿no? Yo creo que es parte de, ¿sí? Porque también el Señor nos mandó bautizar, pero también el llamado principal o el mandato es hacer discípulos. Es la palabra central y es el lema central que los discípulos adventistas de Cristo debiésemos mantener en nuestras iglesias, hacer discípulos. Como resultado de hacer discípulos vendrán los bautismos. Si yo no hago un discípulo y meto al agua a alguien que apenas está conociendo el mensaje de la salvación, pero que no tiene idea, no ha estudiado, no sabe quién es Cristo, pues entonces puede que esa persona no esté totalmente convencida de quién es Cristo Jesús. Eso ha pasado en muchas iglesias, estoy seguro que los hermanos no me dejarán mentir. A veces se bautiza gente muy apresuradamente, digo, no está mal, hay algunas personas que también inmediatamente aceptan a Cristo, y el mismo caso del apóstol Pablo, ¿no? Se entregó en un momento, dijo, yo me entrego, y de ahí no se apartó más. Pero tiene que ver, hermanos, con un proceso de discipulado, que la gente entienda que el entregarse a Cristo no va nada más con aceptarlo y ya, decir, bueno, es todo. Más bien es un estilo de vida, es un estilo de vida. Y cuando uno es discípulo, tiene algunas repercusiones. La lección menciona que cuando alguien se entrega a Cristo es transformado por Cristo. Y hay algunos versículos que me gustaría quizá, Pastor Pablo, que nos apoye leyendo también. Claro, creo que el éxito no tanto se mide en lo que podemos contar en números, sino que el éxito lo podemos encontrar en la transformación que hay en las personas. Como mencionaba el pastor Jaciel, Mateo capítulo 28, versículo 19, comienza diciendo, haced discípulos. Primero tenemos que discipular y luego tenemos que bautizarlos. El método de Cristo, ¿no?, que hemos estudiado en lecciones pasadas. Jesús miraba a las personas como quien deseaba hacerles el bien, ganaba su confianza, suplía sus necesidades, bueno, en la inversa, suplía sus necesidades, ganaba su confianza, y entonces le decía, sígueme. Y el éxito, lo que dice la lección escuela sabática, se enmarca no en el gran número de personas. Claro, el número es el resultado de la transformación. Leyendo los versículos de 2 de Corintios 11:2, Isaías 30:21, Juan 10:27, etcétera, etcétera, llegamos a la conclusión que la transformación y el éxito se mide cuando los discípulos de Jesús son puros, deben aprender a escuchar la voz de Dios y obedecer la voz del Señor, son leales por sobre todas las cosas y están en una constante confesión de sus errores ante el Señor. Cuando nosotros vemos esas cualidades en la persona, podemos decir, es un verdadero seguidor de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Recordemos lo que dice la palabra del Señor. Muchos son llamados y pocos los escogidos. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no levanta, desparrama. Podemos estar dentro de la iglesia, pero el éxito se mide cuando el discípulo se convierte en codiscipulador. Cuando aquella persona que ha abrazado el evangelio comienza a compartir con otros y no se transforma solamente en un observador, solamente recibiendo, sino que comparte también.
Por lo tanto, es muy interesante ver que el éxito de la misión no es tanto llegar a los lugares más lejanos, e introducirnos en las redes sociales, en la radio, en la televisión, sino en la transformación de las personas. Me gusta mucho lo que dice Elena de White, que Dios espera con un deseo anhelante, está allí en Palabras de Vida del Gran Maestro, la manifestación de sí mismo en su pueblo. Cuando su pueblo represente el carácter de Cristo, Él vendrá a reclamarlos como suyos. Amén. Más que cantidad, es la calidad de aquellos que están preparándose para encontrarse con Cristo Jesús. Y como mencionaba el pastor Isaí, es la transformación que debe de haber. ¿Qué cambios hay en mi vida? A partir de que yo conozco a Cristo Jesús, ¿qué ha cambiado en mi vida? ¿Soy más feliz? ¿Soy más sonriente? ¿Qué ha pasado conmigo? Mis cargas son más ligeras, comparto con otros, comparto lo que sé, comparto lo que tengo. Recordemos que la iglesia primitiva, la que se encuentra ahí en el libro de Hechos, capítulo 2 y capítulo 1, menciona que tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común, compartían lo que tenían. Y entonces, a medida que ellos son transformados por el Espíritu Santo, a medida que ellos aceptan la verdad de Cristo Jesús, se preocupan unos por otros, viene la multiplicación. Tanto así que el capítulo 2 se encierra solamente diciendo, y se añadían a la iglesia los que deben ser salvos. Perdiendo la cuenta de cuántos bautismos había, perdiendo la cuenta de cuántos se entregaban a Cristo Jesús. Ese era el resultado. Era el resultado. Correcto. Y cuando nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, comienza a ver esa transformación y entonces la gente percibe en nosotros, ve en nosotros la transformación que Cristo Jesús ha hecho, van a hacer la necesidad de decir, quiero ser como tú. O por qué tú al pasar esas dificultades no respondes como los demás, eres diferente. Y entonces el éxito, considero según lo que dice la lección de escuela sabática, se mide en las evidencias de la transformación, no en actos externos, sino en las evidencias de la transformación que surgen de adentro hacia afuera, y no solamente en actos externos. Podemos ver, solamente son los resultados. Así es. Son los resultados. Queridos hermanos, mira, en esta parte debemos nosotros comprender que el Señor nos va a utilizar. El Señor desea utilizarnos, el Señor desea tener éxito, que tú tengas éxito, en tu iglesia. Y la forma de tenerlo es que tú, tu familia, tus amigos, toda la congregación se involucre en la misión. ¿Sabes? Bien dice Juan capítulo 10 en su versículo número 27, el 27 dice lo siguiente, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas. Y cuando el Señor nos llama a cumplir la misión, debemos de seguir lo que Él nos ha dicho, hacer la obra. Queridos hermanos, esta lección no tiene que ser una más de las que hemos tenido durante muchos años. Debe llevarnos esta lección a tomar decisiones para vida eterna. ¿Por qué a veces tu iglesia no bautiza? ¿Por qué a veces tu iglesia está apática? ¿Por qué a veces en tu iglesia hay problemas? Hay que medir, hay que ver y primero visualizar. Si hay tantas actividades, pero no hay evangelismo, estamos hablando que podemos decir es una iglesia que está muerta, que no está cumpliendo con la misión. Está estancada, correcto. Muchas veces revoloteamos, pastores, revoloteamos sobre la misma iglesia, pero el Señor nos llama a poder participar de esta misión, que tu iglesia sea una iglesia discipuladora, una iglesia donde aquellos que se bautizan ahora tengan la tarea de trabajar por los demás. Esa es la misión, queridos hermanos. Los resultados, iglesias, bautismos, todo será un resultado de trabajar en calidad, trabajando en lo que el Señor nos ha encomendado. Vamos a una pausa y regresamos a la última sección que tiene que ver con misión completa. Y estamos por finalizar este estudio de esta última lección del trimestre. Estás con nosotros en Creciendo en la Palabra. Regresamos. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina.
La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Gracias por continuar. Hemos llegado a la última parte de este estudio de Creciendo en la Palabra. Y antes de ir avanzando, queridos hermanos, cito primero Mateo capítulo 24, versículo número 14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Querido hermano, vamos a tratar de imaginar. Mañana es el fin, por ejemplo. Si mañana sea el fin, ¿tendré la seguridad de estar en el cielo? Porque la palabra dice, cuando yo leo Apocalipsis capítulo 1, en su versículo número 7, dice la palabra de Dios lo siguiente: he aquí que Cristo viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Habrá muchos que en aquel día dirán: Él es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Algunos otros sufrirán el lloro y el crujir de dientes, como también algunos dirán a las piedras: caigan sobre nosotros, y escondednos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Querido hermano, ¿de qué manera recibiremos al Señor? Diciendo: en Él esperé, Él me guió en el cumplimiento de la misión, me mantuve fiel, hice lo que Él me pidió. O dirás: Señor, no hice nada. Imagínate que Dios te diga: no te conozco, apartaos de mí. Sabes, querido hermano, ese día tarde o temprano llegará. Pero hay una recompensa para los fieles, para aquellos que obedecieron, para aquellos que se dejaron guiar por nuestro Dios. Tendrán una recompensa. Tendrán una recompensa. Y Pastor José, a la luz de la Escritura, ¿qué recompensa tendrán todos aquellos que aceptaron a Cristo, todos aquellos que se dejaron guiar por Cristo en todo en lo cual Él nos pidió? Esto es maravilloso. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, que es, lo puedo determinar así, es una carta de amor de Dios para sus hijos. Podemos encontrar, después de tantas situaciones complejas que encierra el libro, el capítulo 21 abre con aquella visión que tiene Juan, que es prácticamente la recompensa de los salvados. Versículo 1 del capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Primeramente, estos dos versículos nos muestran que Juan en visión ve la primera recompensa de los salvados. La recompensa de aquellos que aceptaron a Jesús en su corazón. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero la promesa no se queda allí. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Solamente el meditar en esos tres pasajes debiésemos llenar el corazón de alegría. Lo que pasamos en esa tierra, los problemas, las dificultades, los obstáculos que tenemos que enfrentar, solamente van a empalidecer ante la gloria que nos espera. Y eso es maravilloso.
Pero si nos quedamos aquí, sería quedarnos así como que, Dios le va a dar todo a todos, sin importar qué, porque recordemos que hay corrientes ideológicas, corrientes filosóficas en el cristianismo que dicen que todos van a ser salvos. No importa si se portaron bien, si se portaron mal, Dios, como es un Dios misericordioso, los va a salvar. Sin embargo, quiero llevarlos conmigo al versículo 7 del capítulo 21, que dice, el que venciere, heredará todas las cosas, yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí hay una condicional. Lo que Dios nos ofrece como pastores, como miembros de iglesia, a todo el mundo, como mencionábamos anteriormente, si eres un humano, Cristo murió por ti. Y si Dios nos está ofreciendo un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ya no habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, es algo que podemos abrazar con la esperanza. Sin embargo, la condicional está, el que venciere. Y el vencedor es una persona que se ha mantenido en la lucha constante. Un vencedor es aquel que se sobrepone a las situaciones complicadas de la vida. El que vence es el que se sobrepone a los problemas, a las tentaciones. Y aunque caigan las tentaciones, se levanta, se pone en pie y continúa su camino. Por eso Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. La paciencia es una virtud que se desarrolla al pasar tiempo con Cristo Jesús. Es una virtud que se desarrolla cuando vamos a los pies de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la recompensa es tan extraordinaria que vale la pena vencer. Amén. Mantenernos en contacto con el Señor. Pastor Jaciel. Sí, gracias, pastor. Quiero también hacer mención de lo que dice Apocalipsis 21:5. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Sin duda que el que está hablando no es el pastor Jaciel, no es el pastor Isaí, no es el pastor Velasco, es el mismo Dios, queridos hermanos, el que ha prometido esto. La recompensa está cerca y muchas veces, pastores, hermanos, nos desanimamos en el proceso. ¿Por qué no se bautizó tal hermano? ¿Por qué quizá la iglesia no avanza? ¿Por qué a lo mejor no estoy teniendo resultados en mi vida espiritual? Durante el proceso tendremos luchas. Durante el proceso misionero también habrá algunas caídas. Pero pensemos en la recompensa. La recompensa final que Dios nos ofrece es darnos un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Queridos hermanos, hay una misión que cumplir. La misión al día de hoy está incompleta, pero para eso fuimos llamados tú y yo, para cumplir una misión, y es proclamar que Cristo viene muy pronto en las nubes de los cielos. Amén. Queridos hermanos, durante todos estos últimos sábados se nos ha invitado a poder unirnos a esta misión. Puede ser que usted quizá no está participando de la obra misionera. Puede ser que no le está hablando a alguien del amor de Cristo. Bueno, es hora de hacerlo. El Señor le está llamando a poder participar, porque la recompensa, querido hermano, será maravillosa, y no solamente para ti, sino también para todos aquellos a quien tú les has hablado. Hay un canto que aparece quizá aquí en YouTube, titulado Gracias. Lo canta, creo que Javier Rosales. Javier Rosales canta ese canto, Gracias. Y en una de las estrofas dice, de las estrofas de este canto, dice, gracias porque me hablaste del Señor. Soy uno más que mi Dios salvó. Imagínate que allí en el cielo, ese libro, esa plática, ese estudio bíblico que le diste a cualquier persona, ahí en el cielo te encuentres con aquel que te diga, oye, tú me hablaste de Cristo, yo te conozco. ¿Sabes? Cuando hemos tenido la oportunidad de salir de diferentes lugares y que ven este espacio creciendo en la palabra, uno siente bien, pues decir, es que yo lo conozco, usted sale allí creciendo en la palabra, uno siente bonito, pero imagínate que en el cielo te digan, tú me hablaste y por eso el Señor me salvó y estoy aquí. Tú me regalaste un libro. Imagínate, amigo. Entonces, quiero comentar algo brevemente. Sí, adelante, ¿no? adelante. Recuerdo cuando salíamos con los libros misioneros y antes de ser pastor, asistimos a la iglesia de Tacubaya y compramos los libros. Siempre tenía libros en el coche. Y un día mi hija me preguntó, papi, ¿por qué le regalas esos libros al que limpia parabrisas? Y le dije, mi amor, porque él también tiene que conocer que Jesús viene pronto. Amén. Y un día, quizá, ese libro transforme su vida. Y no va a tener excusa para decir, yo no supe. Claro que alguien te dijo. Alguien puso algo en tus manos. Como dices tú, vamos a llevarnos sorpresas extraordinarias en el cielo.
Amén. Y es que eso es lo maravilloso del Evangelio, queridos hermanos. Tú únicamente haces la obra y el Señor es el que da el resultado. Pasó una de mis iglesias hace poco, me decía el anciano, que llamaron aquí a la Unión Mexicana Central de un libro que recibieron del conflicto de los siglos y llamaron, quiero ir a la iglesia. Me llamó la atención el libro. Hermanos, ahorita ese caballero está recibiendo estudios bíblicos por un libro. Sí, por un libro. En una ocasión una mujer se iba a quitar la vida. Iba a prender su casa con obviamente papel, revistas, y encontró una revista Enfoque. Y la empezó a leer, estudió y dijo, esto es diferente, algo de especial tiene. Y llamó a Gema y entonces a través de las revistas, a través de Gema Editores, ¿verdad? A través de eso fue que ella conoció a Cristo Jesús y en vez de quitarse la vida, ella pudo exaltar a Cristo Jesús. Amén, amén. Es que, querido hermano, esas evidencias las vamos a ver en el cielo. Por eso el Señor nos llama a poder cumplir, y más allá quizá yo también diría, ¿no? De estar en el cielo nuevo, en la tierra nueva, tenemos la oportunidad de estar con nuestro Cristo. Eso va a ser lo maravilloso. Y vean lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, en el versículo número 45. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Querido hermano, solamente habrá una recompensa. Vida eterna a los que procuraron en bien hacer, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Pero también habrá muerte eterna para todos aquellos que no obedecieron a Cristo. ¿Tú qué quieres tener? Bueno, tú y yo queremos vida eterna. Por eso preparémonos. Aceptemos a Cristo. Ya lo hicimos. Bueno, ya que lo hicimos, bueno, sea un discípulo. Y llama a otros a ser discípulos. Estamos terminando este 2023. Querido amigo, hermano, estamos por comenzar un próximo año 2024. En vez de preocuparte, oye, este año voy a hacer más ejercicio. Este año voy a comer menos. Este año ahora sí, proponte, voy a ganar un alma para Cristo. Todos en la misión. Ese es el objetivo. Si esta lección, la misión de Dios, mi misión, no movió las fibras de nuestro corazón, solamente fue un estudio más. Por eso, querido hermano, estamos por comenzar el 2024. Le invito con todo el corazón. Gane un alma para Cristo. Amén. Si no sabe cómo hacer, llama a su pastor. Si no sabe cómo hacer, aquí en el cuadro de comentarios, diga, necesito ayuda. Podemos contactarnos con ustedes. Pero tenemos que hacer la tarea, llamar a otros para que también disfruten con nosotros del reino de los cielos. Amén. Y al terminar este estudio, al llegar a esta última parte, Pastor José, ¿qué mensaje, qué enseñanza usted terminaría este repaso de este trimestre, ya generalizando todo el estudio de este trimestre que fue de octubre a diciembre de este año? Podría resumirlo en el versículos 17 del capítulo 22 de Apocalipsis. Escuché a un hombre titular este versículo, el repicar de las campanas. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tenga sed, que venga. Nuestra misión es compartir el mensaje de salvación que Cristo Jesús viene pronto. Amén. Todos tenemos una responsabilidad. Y lo que hemos aprendido es que nadie está exento de esta misión. Dios nos pedirá cuentas de la luz que recibimos y dónde la pusimos. Amén. Me quedo solamente con la lección de escuela sabática en el pensamiento de que individualmente tengo una responsabilidad. ¿Y qué estoy haciendo con esa responsabilidad? Amén. 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 Pastor José, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y diríamos dos responsabilidades, pastor, porque uno es guiar al pueblo como pastores, ¿no? Claro. Como pastores. Como pastores tenemos que responsabilidad, guiar al pueblo, Ajá. y la otra, nosotros también ganar a almas para Cristo, Así ¿verdad? es. Gracias, Pastor José, gracias. Esperamos que haya sido una gran bendición su primera ocasión aquí en Creciendo en la Palabra. Gracias. Pastor Jaciel, ¿cómo terminaría? ¿Qué mensaje le daría a los maestros de esta lección en particular? Muy bien. Apocalipsis 22, 7 dice, vengo pronto. El Señor está a las puertas, Él ya viene. Y es momento de trabajar para el cumplimiento de la misión. Bien lo has dicho, pastor, estamos por iniciar un año nuevo. Que nuestra meta sea llevar por lo menos un alma a los pies de Cristo Jesús. Amén. Yo cerraría esta lección, pastor, mencionando que tenemos una tarea y una responsabilidad. Proclamar las buenas nuevas de salvación.
Todos, hermanos, estamos involucrados. No importa si trabajas de carpintero, no importa si eres taxista, no importa si eres ingeniero, donde tú estás, eres un misionero llamado por Dios para proclamar las buenas nuevas de salvación. Que Dios nos dirija, pastor, sería la invitación para la iglesia y que juntos podamos contribuir en el cumplimiento de la misión. Mucha oración, mucha consagración y todos tomados de la mano del Todopoderoso porque Él viene muy pronto. Amén. Pastor Jaciel, muchas gracias también por acompañarnos en este espacio en Creciendo la Palabra. Queridos hermanos, llegamos al final. ¿Qué les parece si usted y yo decimos, Señor, cuenta conmigo? ¿Qué les parece, pastores? ¿Lo decimos? Claro. ¿Está bien? 1, 2 y 3. Señor, cuenta conmigo. Que el Señor cuente con nosotros, queridos hermanos. Al terminar el día viernes del 29 de diciembre dice, anhelo ver a muchos obreros trabajar por aquellos que no conocen las evidencias de nuestra fe. Muchos han recibido gran luz al escuchar el mensaje de los 3 ángeles y ahora deben proclamar este mensaje en todas partes del mundo. Deseo hacer mi parte y abrir el camino para que otros lleven la luz de la verdad. Que el Señor nos ayude a ponernos la armadura. Los creyentes deben unirse en la solemne tarea de dar la última nota de advertencia al mundo. Esto lo escribió Elena de White en el año de 1907. Por eso digámosle al Señor, Señor, cuenta conmigo. Estamos en el 2023, estamos terminando. Y en este 2024 digamos, Señor, cuenta conmigo. Que el Señor nos ayude. Y le invito para que en el cuadro de comentarios usted coloque esa frase, Señor, cuenta conmigo. Que el Señor nos ayude y que el Señor, esa lección que tuvimos este trimestre, 2023, nos haya llamado a que la misión de Dios es también nuestra misión. Que el Señor les bendiga. Feliz año nuevo y nos encontramos en los siguientes días aquí en Creciendo en la Palabra. Bendiciones abundantes.